María del Mar Delfino Llanes, como tienen ustedes ahí el nombre, que es licenciada en biología y que se ha doctorado y trabajado en el campo de la genómica. Su trabajo además es muy interesante, seguramente ella tendrá ocasión ahora de contárselo, en relación con todos los procesos asmáticos que tenemos en nuestras islas y que cada día son más frecuentes debido tanto a la contaminación ambiental, tema del que hemos hablado también en las charlas que le preceden, y también debido a la contaminación, no solo a los contaminantes emergentes, sino también debido a los episodios de calima, episodios climatológicos. Así que María del Mar tendrá la ocasión de ponernos un poco sobre cómo están abordando estas cuestiones desde el punto de vista de la biología y cómo toda la ciencia multidisciplinar es imposible desgajar una rama de otra. Muchas gracias por estar hoy aquí. Bueno, muchas gracias por estar hoy aquí escuchándonos. Mi charla va a ir dirigida al papel de la genómica en la medicina personalizada. Y es que la medicina personalizada lo que intenta conocer es por qué en una población determinada hay un grupo de individuos que desarrollan una enfermedad en concreto, y cuando tratamos a ese grupo de enfermos diagnosticados con la misma patología con un fármaco a la misma dosis, la respuesta que van a experimentar estas personas no es la misma. Habrá un grupo de individuos en los que el fármaco es beneficioso, les ayuda a superar sus síntomas. En otro grupo de individuos ese fármaco no realizará ningún beneficio, sus síntomas continuarán siendo iguales, pero al menos no les perjudicará. Y hay siempre en la población un pequeño porcentaje en los que los fármacos incluso producen reacciones adversas. Y esas reacciones adversas pueden ser potencialmente mortales. Con lo cual es muy importante saber qué factores predisponen a un individuo a desarrollar cada uno de estos tipos de respuestas. Si nosotros al nacer pudiéramos tener nuestro genoma secuenciado y a partir de eso saber qué fármacos deberíamos evitar, pues evitaríamos que ocurran muchísimas reacciones adversas, que se invierta dinero en tratamientos que no son efectivos y permitirían avanzar en la medicina. Y se sabe que la respuesta a los fármacos pues está condicionada por la edad de los individuos, el sexo, los hábitos y los estilos de vida, las enfermedades de base que tienen los individuos, los patógenos que los están afectando y el ADN. Y aquí es donde nos centramos nosotros en el grupo de investigación genómica y salud de la Universidad de La Laguna. Pues, pese a que las respuestas a los fármacos y la aparición de enfermedad resulta de la interacción de factores ambientales y factores genéticos, el ADN puede ser un marcador y que nos permita predecir lo que va a pasar con el individuo en el futuro. Y todos sabemos que el ADN contiene la información necesaria para que nuestras células estén constituidas por sus componentes, estos actúen de manera coordinada y ejerzan su función. Y tenemos dos copias, una que hemos heredado de nuestro padre y otra de nuestra madre. Y si comparamos la secuencia de ese ADN en un grupo de individuos, en los individuos de esta sala, por ejemplo, lo que veríamos es que la secuencia es similar en casi todo el genoma, salvo en algunos puntos concretos donde puede existir variación, en los que una letra de esa secuencia cambia por otra, y son los polimorfismos de un solo nucleótido, afectan a una sola base del ADN. Y estos representan el 0,1% de la secuencia de nuestro ADN. En un 99,9% somos iguales todos entre nosotros, pero ese 0,1% determina por qué en esta sala hay personas que son más altas que otros, algunos tienen los ojos marrones y otros los tienen azules, algunos tendrán riesgo de desarrollar diabetes y otros, por ejemplo, podrán desarrollar artritis reumatoide. El riesgo puede estar codificado por esas variantes de una base que está sustituida por otra. Y para saber qué sitios del genoma afectan a cada enfermedad, lo que podemos estudiar son ese tipo de cambios en la secuencia de ADN de una base por otra, los polimorfismos de un solo nucleótido, en dos grupos de individuos. Individuos que tienen una enfermedad e individuos que no la presentan. O individuos, todos ellos
tratados con el mismo fármaco y unos responden bien y otros no responden bien. Analizando esos grupos de individuos podemos llegar a determinar qué sitios del genoma influyen en el riesgo de desarrollar una enfermedad o en la respuesta frente a un fármaco. Y estos estudios los podemos llevar a cabo centrándonos en genes candidatos, porque conocemos que el fármaco, por ejemplo, al ingerirlo se une a un receptor determinado en nuestras células, e iremos a analizar el gen que codifica para ese receptor, para ver si hay diferencias entre los casos y los controles, entre los individuos que responden al fármaco frente a los que no responden. De esta manera nos limitamos a lo que ya se conoce de los mecanismos de acción al fármaco. Pero hoy en día podemos analizar el genoma completo, millones de variantes repartidas por todo el genoma, y encontrar nuevos mecanismos de acción de los fármacos. Y esto es en lo que nos centramos en nuestro grupo de investigación. Pero además nos interesa el ADN y en nuestro cuerpo no todas nuestras células son humanas. Tenemos también microbios que habitan dentro de nosotros. Y esos microbios, si nos fijamos, tenemos 1,3 veces más células microbianas que células humanas. Somos unos entes que caminamos cargando muchísimas bacterias en nuestro cuerpo cada día, cuando pensamos que las células mayoritariamente son humanas. Y esas bacterias habitan distintos fluidos biológicos y las superficies de nuestro cuerpo, nuestra piel, nuestra cavidad oral, los pulmones, incluso, que se pensaba que eran estériles, no lo son. Tenemos bacterias que habitan en esos pulmones, nuestro intestino, demás, está todo colonizado por bacterias. Y si comparamos, por ejemplo, la saliva de dos individuos, solo se comparte como máximo un 50% de esas bacterias. Son muy diferentes esa composición entre distintos individuos. Y esto podría explicar también la distinta respuesta a los tratamientos que tenemos. Hay bacterias que ayudarían a algunos individuos a asimilar los fármacos de una manera más eficiente y podrían ejercer su función, mientras que en otros esas bacterias no estarían presentes y no podrían llevar a cabo la función dicho fármaco. Pero es más, las bacterias, en términos de productos que estén expresando, también nos ganan. Expresan unos 100 a 1000 veces más genes que nosotros. Tienen más información que están expresando frente a la nuestra. Y aquí vemos, si representáramos un individuo, un ser humano, la proporción de genes humanos que se están expresando representaría solo la punta del pie. El resto es información bacteriana. Con lo cual, es una de las líneas de investigación que estamos siguiendo, el análisis del microbioma humano, ese segundo genoma que tenemos todos en nuestro cuerpo. Y bien, para poder llegar a investigar lo que a mí me gusta, la genómica, ¿qué es lo que he tenido que hacer? Bueno, pues les voy a comentar. En primer lugar, decidí estudiar la licenciatura en biología, que tenía una duración de 5 años. Y cuando les dije a mis padres que quería ser bióloga, la verdad que fue un gran disgusto para ellos, porque lo primero que pensaron es que estudiaría una carrera, me iría al paro y qué pena, la niña ha decidido estudiar biología. Vale, yo tenía vocación de ser bióloga, lo tenía claro desde muy joven y dije, bueno, yo lo voy a hacer y ya se verá qué pasa. Si tengo que estudiar luego otra carrera que tenga más salidas, lo haré, pero por lo menos me llevaré mi formación en biología, que es lo que me apasiona. Y durante los últimos años de carrera pude colaborar en el Instituto de Productos Naturales y en el Instituto de Enfermedades Tropicales en la realización de una serie de proyectos, y me di cuenta que la ciencia pues me apasionaba y quería hacer una carrera científica. Entonces me puse a averiguar y lo primero que tenía que hacer para ser científica era realizar un doctorado. Y ese doctorado me llevó 4 años. Estuve trabajando en la unidad de investigación del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria y ahí me formé en el campo de la genética, analizando pues esos genes candidatos que les mostré antes. No iba por todo el genoma, sino a esas regiones concretas. Y una vez acabé el doctorado, mi madre me preguntó, ¿ya vas a acabar de estudiar de una vez? Y no, la respuesta fue no. Ahí fue ya el disgusto más grande que le pude dar a mi madre, y es que le dije que quería irme al extranjero a hacer un postdoctorado. Y por aquel entonces mi novio estaba haciendo un postdoctorado en Colorado, y yo obtuve una plaza en la Universidad de California en San Francisco. Que él estuviera viviendo solo en Colorado estaba muy bien, es un hombre, pero yo, una mujer sola en San Francisco, tan lejos, a mi madre eso no le hizo ninguna gracia, pero seguí empeñada y
me fui a Colorado, a San Francisco a hacer mi postdoctorado. Tuve 2 años y medio y luego volví al Hospital de la Candelaria. Allí tengo que decirles que cuando llegué pues fue un choque bastante grande para mí. ¿Por qué? Porque mi nivel de inglés era malo, vamos a ser sinceros. Sabía escribir y leer, pero hablando era muy mala. Con lo cual, si no hablas bien, la gente piensa que eres un poco tonto, generalmente, ¿vale? Entonces, cuando estaban discutiendo proyectos y yo intentaba dar mi opinión, me trababa y demás, entonces pensaban que mi formación era bastante limitada. Me encargaron los proyectos que menos les interesaban en el laboratorio. Así que yo fui trabajando en esos proyectos, pero también en mis propias ideas, hasta que demostré que sí que sabía hacer cosas, lo único que mi inglés pues tenía que mejorar. Y al final pues llevé a cabo proyectos importantes y se acabó contando con mi opinión en todas las decisiones que se tomaban en el laboratorio. Con lo cual deben confiar en sí mismos, que nadie les diga que no valen y que nadie les limite dándole consejos de qué es lo que no pueden hacer por ser mujer o porque alguien tenga miedo en su familia a lo que pueda pasar. Y finalmente he obtenido un contrato Ramón y Cajal por 5 años, trabajo investigando, pero también doy algunas horas de clase. Y cuando termine este contrato de 5 años podré convertirme en una profesora de la universidad y tendré por primera vez un contrato estable, con lo cual son, y a mí me ha ido bastante bien y he ido rápido, 18 años pues dedicados a formarme para poder optar a un contrato estable. ¿Es duro? Sí, pero yo no lo cambiaría por nada en el mundo. Es lo que me apasiona y tengo la suerte de que me pagan por hacer lo que más me gusta. Con lo cual, mi consejo es que ya sea la ciencia lo que es su vocación o cualquier otra cosa, hagan lo que les gusta, no se dejen que alguien les ponga limitaciones y vayan a por ello. Y bueno, mi grupo de investigación lo constituye gente muy joven, tenemos 4 doctorandos, mi compañero también Fabián Lorenzo, que es un profesor que se ha incorporado recientemente a la universidad, y he de decir que todos los días aprendo algo nuevo de mis doctorandos. Son una gente que está muy entregada a su trabajo y es un placer trabajar con ellos, así que les agradezco que gracias a ellos puedo sacar adelante los proyectos en los que estamos implicados. Muchas gracias.